Bueno, vamos a empezar con este ejercicio de simplificación de cargas. Como les había mencionado en clases, el objetivo de simplificar una carga es reducir este sistema de 3 cargas distribuidas. Fíjense bien, nosotros tenemos una carga distribuida de 6 newtons por cada metro, es decir que por cada metro va a haber 6 kilonewtons, aplicados sobre la viga. Tenemos también esta carga de 9 kilonewtons por metro y 3 kilonewtons por metro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros necesitamos analizar un sistema de cargas equivalente que más o menos va a venir de la siguiente manera. Voy a hacer uso de esta herramienta para explicar este ejercicio. Fíjense bien. Nosotros tenemos que simplificar esta carga de 6 newtons en una carga puntual, esta de 9 newtons en una carga puntual y esta de 3 kilonewtons en una carga puntual. Voy a tratar de hacer esto un poco más esquemático. Voy a tratar de bajar esto aquí, si me permiten, para que ustedes lo puedan ver de forma más clara. Ya, entonces este sistema, que son 3 cargas distribuidas, pasa a ser un sistema con 3 cargas. Le voy a poner aquí una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Luego de que nosotros tengamos estas 3 cargas puntuales, necesitamos simplificar este sistema de tal forma que estas 3 cargas puntuales, me voy a inventar este momento, tengan una, o más bien sean representadas por una sola fuerza puntual, que sería fuerza resultante, y estaría simplificado el ejercicio. Entonces hagamos un repaso. Hemos mencionado que tenemos inicialmente un sistema de fuerzas, un sistema de, más bien de carga distribuida, que luego pasará a ser un sistema de fuerzas, el cual al final tiene que simplificarse en un sistema de fuerza y momento. Aquí no hay un momento inicial, les voy a dibujar uno más o menos. Por ejemplo, suelen los ejercicios tener dibujado un momento. Voy a inventarme 3 kilonewton por metro, pero no es el caso de este ejercicio. Entonces al final solamente tendremos una sola fuerza resultante. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Permítanme, voy a borrar esto de aquí. Necesito el espacio para hacer el trabajo. Muy bien. Como les mencionaba, bueno, vamos comentando hasta que acabe de borrar esto. Como les mencionaba, entonces nosotros tenemos que encontrar primero la magnitud de las fuerzas, y luego de encontrar la magnitud de las fuerzas será necesario encontrar la posición donde están ubicadas. Es decir, nosotros vamos a necesitar la magnitud de esta, ya la embarré, vamos a necesitar la magnitud, y la sigo embarrando, la magnitud de esta fuerza 1, vamos a necesitar la magnitud de esta fuerza 2 y finalmente vamos a necesitar la magnitud de esta fuerza 3. Vamos a hacer el análisis, fíjense bien. Entonces voy a analizar la fuerza 1. Entonces para la fuerza 1 yo sé que es una carga distribuida cuadrada. Repasando el concepto, yo tengo que la magnitud de la fuerza es igual al área bajo la curva. Como esto es un rectángulo, la fuerza 1, fíjense, tiene una base de 1.5 metros que multiplica por la altura, que vendría a ser 6 kilonewtons por metro. Entonces tengo 6 kilonewtons sobre metro. Entonces fíjense, metro con metro se va y tengo al final 1.5 por 6 sería 9 kilonewtons. Esta sería la magnitud de la fuerza 1. Fíjense bien. Ahora voy con la fuerza 2. Nuevamente, yo tengo una área de forma rectangular. Entonces tendría para la fuerza 2 tendría una base, fíjense bien, solo donde la fuerza 2 aplica, 3 metros, que multiplica a la altura que está aquí, que sería 9 kilonewtons,
sobre metro. Metro con metro. Y tendría una magnitud de la fuerza 2 igual a 27 kilonewtons. Muy bien, tengo la magnitud de la fuerza 2 y ahora me voy a la fuerza 3. Para la fuerza 3 tengo nuevamente 1.5, parece 4, permítanme, voy a corregir. 1.5 metros, donde está una carga distribuida de 3 kilonewtons por cada metro. Entonces, si no me equivoco, esto es 4.5. Perfecto, entonces igual metro con metro se va y tengo 4.5 kilonewtons de magnitud para la fuerza 3. Listo. Si ustedes se fijan bien, yo ya tengo la magnitud de todas las fuerzas. Ahora, si yo ya tengo la magnitud de cada una de las fuerzas, necesito saber en qué lugar están posicionadas con respecto a un punto. Voy a ocupar esto de aquí, si ustedes me permiten. Sí, está bien. Entonces yo tengo este punto A y igual que está aquí, yo tengo este punto B. A ver, es importante mencionar que con respecto a cualquiera de los dos puntos que yo haga el análisis, el resultado tiene que ser el mismo. Voy a hacer un momentito para explicarles. Ya, muy bien, ya se me ocurrió. Entonces fíjense bien, esta fuerza que está aquí, por ejemplo, se tiene que ubicar en el centro de gravedad de la figura que forma la curva donde está distribuida la carga. Es decir, que para este caso se debe encontrar a una distancia a la mitad de toda la carga distribuida. Es decir, que se encontrará una distancia con respecto al punto A de 0.75 metros. Permítanme ver. Sí, 0.75 metros con respecto a... Porque 0.75 es la mitad de este segmento de 1.5. Entonces voy a sumarle aquí, voy a agregarle aquí aquí el dato de distancia. Entonces voy a hacer aquí, bueno, vamos a poner aquí un divisor para que se sepa. Voy a hacer esto con respecto al punto A. Ya, para que se sepa. Entonces, la distancia 1 con respecto al punto A es igual vectorialmente. Si ustedes se fijan, yo quiero medir un vector, lo voy a hacer así. Yo quiero medir un vector desde el punto A hacia acá. Esta va a ser la distancia 1 vector. Entonces, si yo tengo eso, necesito identificar que es menos 0.75 metros en I. O lo voy a poner mejor, 0.75 y este vector está en metros. Fíjense bien. Voy a repetir esa parte. ¿Por qué le pongo eso? Porque desde el punto A hacia donde debería estar ubicado, o más bien aquí, desde el punto A hacia donde está ubicada la fuerza son menos 0.75 metros. ¿En qué eje? En el eje de las X, o sea, 0.75 en Y. Muy bien. Ahora voy a hacer la distancia 2. Fíjense bien, la distancia para el punto 2 debería ser esta posición de aquí con respecto al punto A, es decir, esta va a ser mi distancia 2 vector. Entonces, si la distancia es 3 metros y yo sé que la fuerza se encuentra a la mitad del segmento o de la distancia donde está distribuida la carga, tengo 1.5, entonces la distancia 2 vectorial es igual a 1.5 en I positivo metros. Fíjense bien, desde aquí hacia acá 1.5 metros en I. Y finalmente yo voy a tener para la fuerza que está ubicada aquí. Algo importante aquí, fíjense bien. La distancia con respecto al punto A va a ser toda esta distancia aquí, donde esté ubicado o donde esté ubicada la fuerza 3. Es decir, que voy a sumar los 3 metros iniciales más la mitad
del 1.5 porque la carga distribuida tiene forma rectangular. Es decir, que voy a tener 3.75. Entonces, desde el punto A hacia el punto donde está la fuerza 3, voy a tener una distancia 3 vectorial de 3.75 en I metros. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo las magnitudes y las distancias, necesito determinar la fuerza resultante. Fíjense bien, el proceso es el siguiente. Bueno, en fin, no sé dónde me quedé, se interrumpió el video. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que para la magnitud, voy a poner esto de esta forma vectorial, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Parciales, me refiero a estas tres de aquí. Porque nosotros no podemos hacer una suma de cargas distribuidas. Entonces tenemos aquí, fíjense bien, vectorialmente todas las fuerzas, tanto F1, F2 y F3, están en signo negativo en el eje de las Y, F1, F2 y F3. Hay que estar claro en eso. Entonces, fácilmente voy a poner aquí. Si yo quiero hacer esta fuerza vectorial, tengo que decir que vectorialmente F1 es menos 9 kilonewtons en J, que la fuerza 2 vectorialmente es menos 27 kilonewtons en el eje de las J, y F3 vectorial es menos 4.5 kilonewtons en el eje de las J. Ya. Antes estaban puestos solamente su módulo de forma escalar. Entonces yo tengo aquí menos 9, menos 27 y menos 4.5. Todas están en kilonewtons en el eje de las J. Si me permiten un segundo, voy a hacer la operación. 9, 27 y 4.5, esto da 40.5. No sé si me equivoco en algún lado. Sería menos 40.5 J kilonewtons. Esto sería el módulo. Más bien, esto sería, perdón, nada de módulo, esto es vector. Esto sería el vector, pero como solo tiene una componente en J, el módulo de la fuerza resultante también sería 40.5 kilonewtons. Fíjense bien, yo ya sé la magnitud de esta fuerza que reemplaza todo este sistema de cargas distribuidas, pero ahora necesito saber en qué posición con respecto a A o con respecto a B le tengo que colocar. Ahora bien, el efecto que esta fuerza resultante tiene sobre la viga, el efecto que esta fuerza resultante tiene sobre la viga debe ser el mismo efecto que produzcan todas estas cargas distribuidas o que produzcan todas estas fuerzas en las que F1, F2 y F3 que fuimos reemplazando. Ahora bien, yo voy a decir que esta fuerza genera un momento torsor con respecto a ese eje de aquí. Le voy a dibujar. Fíjense bien, aquí hay una distancia perpendicular a A, por lo tanto se va a generar un momento resultante. Se va a generar un momento resultante con respecto a A. Y ese momento resultante es igual a la distancia cruz la fuerza si queremos hacer un análisis vectorial. Y el momento resultante puede decir fuerza por distancia si es que quiero hacer un análisis escalar. Aquí es importante reconocer que si yo quiero hacer un análisis escalar, la distancia tiene que tener un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza, que es el caso de nuestro análisis. Si se cumple que tienen 90 grados. Entonces yo voy a decir lo siguiente, fíjense bien. Antes que eso, el momento resultante tiene que ser igual al momento generado por la sumatoria de los momentos que cada una de estas fuerzas va produciendo. Es decir, voy a hacer el uso de una herramienta aquí. Si me permiten, voy a detener el video. Bueno, nos ubicábamos en esta parte de aquí, donde habíamos determinado la magnitud de la fuerza
resultante, que vendría a ser la fuerza que reemplaza a todas estas cargas distribuidas de aquí. Muy bien, entonces estábamos por determinar la magnitud del momento resultante. Fíjense bien. Ahora queremos determinar la magnitud del momento resultante que esta fuerza genera. Fíjense, voy a marcarle nuevamente. Este sería el momento resultante que esta fuerza resultante genera. Entonces, yo tengo aquí que, tengo varios puntos importantes. Tengo que mencionar que el momento resultante es igual a la sumatoria de todos los momentos. Es decir que el momento resultante, para nuestro caso, va a ser igual al momento 1 generado por la fuerza 1, más el momento 2 generado por la fuerza 2, más el momento 3 generado por la fuerza 3. Entonces, es necesario antes calcular todos estos momentos. Voy a empezar por el momento 1. Fíjense bien, voy a hacer un zoom aquí. Yo tengo, voy a hacer un dibujo más bien un poquito ampliado de esta parte. Yo tengo aquí la viga, tengo aquí el punto A y aquí tengo el punto B. Fíjense bien, voy a exagerar un poco en la escala y yo voy a decir que más o menos se encuentra distribuido de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, con respecto al punto A que yo voy a hacer el análisis, la distancia con respecto al punto A genera un momento positivo en el sentido de las manecillas del reloj. Luego, con respecto al punto A, la fuerza 2 genera un momento negativo. Y finalmente, esta distancia que está aquí con respecto a la fuerza 3 genera un momento también negativo. Al final tengo que determinar esto que sería el momento 1, esto que sería el momento 2 y este que sería el momento 3. Entonces, voy a empezar. Voy a hacer un análisis escalar debido a que los momentos que se generan tienen una distancia que es perpendicular a la fuerza. Entonces voy a irme a los datos. Fíjense bien. Yo tengo estos dos datos de aquí de fuerza 1 y distancia 1. Entonces digo que el momento 1 es igual, ya sé que es positivo por este análisis que hice, ley de la mano derecha. Entonces yo digo que esto es 0.75 metros que multiplica por 9 kilonewtons. Entonces en ese momento yo estoy determinando la magnitud del momento 1, 9 por 0.75. Entonces yo sé que el momento 1 es igual a 6.75 kilonewton metro. Me voy a ir por acá. Digo que la magnitud, voy a poner por aquí, la magnitud de la fuerza 2, del momento 2 es igual, fíjense bien, aquí tengo los datos de fuerza y distancia, y digo 1.5 metros que multiplica a 27 kilonewtons. Alguien se preguntará por qué no estoy poniendo los signos y todo eso. Es porque yo estoy haciendo un análisis escalar solamente. Y le voy a poner el signo en función de lo que yo he determinado aquí, ley de la mano derecha. Entonces, como aquí dije que era negativo, yo le voy a poner un momento 2 de 27 por 1.5 sería menos 40.5 kilonewton por metro. Luego voy a hacer la aclaración del eje en el que está. ¿Ya? Más bien, le voy a dejar todo en función del módulo, porque aquí estoy haciendo módulo, ¿no? 40.5 kilonewton por metro. Y finalmente, al calcular el momento 3, yo digo que el momento 3 es igual, fíjense bien, aquí tengo distancia y fuerza también, sería 4.5 que multiplica 3.75. Entonces yo tengo un momento 3 igual, a 16.88 kilonewton por metro. Me estoy saltando un paso previo, que es poner los datos, pero aquí están, ¿no? 4.5 y 3.75. Pero muy bien, entonces fíjense, yo ya tengo los resultados de los tres, de los tres momentos que representa o que genera más bien cada una de las fuerzas. Lo que al final, esto tiene que verse reflejado acá y voy a decir de la siguiente manera.
Entonces voy a decir que el momento resultante, fíjense bien, para yo pasar este momento a su forma vectorial, el momento 1 vectorial, como esto dijimos que era ley de la mano derecha, va a ser igual a 6.75 K, si me permiten, esto sería kilonewton por metro. El momento 2 vectorial sería menos 40.5 en K, kilonewton por metro. Y el momento 3 vectorial sería menos 16.88 en K, kilonewton por metro. Es por eso, aquí me ha faltado especificar que son vectores, es por eso que como todos están en K, como ustedes se fijan, yo voy a poder hacer una suma. Entonces, digo que el momento resultante es igual a 6.75 menos 40.5 menos 16.88. Todo esto está en K y todo esto está en unidades de kilonewton por metro. Si me permiten un segundito, 6.75 menos 40.5 menos 16.88 me da un total de un momento resultante igual a menos 50.63 en K, kilonewton metro. Fíjense bien. Entonces yo ya tengo el vector que, como solo tiene componente en K, también tengo magnitud, sería 50.63 en K, en K no, 50.63 kilonewton por metro. Yo ya tengo el momento que esta fuerza resultante genera en la viga, si se fijan bien. Muy bien, ahora voy a hacer el último análisis. Como mencionamos aquí, yo sé que el momento resultante es igual a distancia cruz fuerza cuando hacemos un análisis vectorial, o cuando hacemos un análisis, le voy a poner así, escalar, para que se entienda mejor, que el momento resultante, el módulo del momento es igual a la distancia por la fuerza o a la fuerza por la distancia, siempre y cuando no se olviden que la distancia tenga un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza. Muy bien, como este es nuestro caso, si ustedes se fijan, yo voy a poder decir lo siguiente. Si yo tengo el punto en A y el punto en B, y el momento resultante donde estaba por acá, debería ser vectorialmente menos 50, si ustedes se fijan, debería girar o tender a hacer un giro con respecto a en este sentido de aquí, para que sea negativo. Es decir, que la fuerza resultante se encuentra hacia la derecha del punto A. Con ese razonamiento, bueno, voy a repetir esa parte. Con ese razonamiento digo que si este es el punto A, donde yo voy a hacer el análisis, y con respecto al punto A, el momento es negativo, como se indica aquí, si el momento es negativo, yo tengo que, para generar un momento negativo con respecto al punto A, poner la fuerza resultante hacia la derecha. Ahora, esta es la distancia, le voy a llamar de R, a la que yo necesito determinar. ¿A qué distancia tengo que ubicar esa fuerza para que genere el mismo efecto que generaban estas tres fuerzas puntuales y que generaban estas cargas distribuidas? Muy bien. Entonces, yo voy a decir que el momento resultante es igual a distancia por la fuerza. Y si yo sé que el momento resultante es igual a 50.63 kilonewton por metro, y esto es igual a una distancia que desconozco, que multiplica por una fuerza que era igual a 40.5 kilonewtons, ¿no es cierto? 40.5 kilonewton. Entonces yo puedo decir que la distancia resultante es igual a 50.63 metros, más bien kilonewton por metro, voy a hacer más grande esto, sobre 40.5 kilonewton, de donde yo tengo finalmente, si me permiten,
yo tengo una distancia de 1.25 metros. Entonces, para resumir, yo puedo decir que este sistema de cargas distribuidas es equivalente o produce el mismo efecto que una fuerza resultante ubicada a 1.25 metros hacia la derecha del punto A. Y ese sería el resultado. O sea, la fuerza resultante de módulo 40.5 kilonewtons con una distancia, si es que le quieren poner en vector, de 1.25 en I, positiva porque va hacia la derecha, metros. Y eso sería todo.